Enero de 1942. El sol se levanta sobre el Pacífico, dorando la superficie azul con un resplandor que oculta los secretos del combate que está por venir. Desde la cubierta del portaaviones Akagi, los pilotos japoneses observan el horizonte con mirada tensa. Cada ola refleja la calma antes de la tormenta. Un zumbido distante rompe la quietud. Aviones estadounidenses aparecen en el cielo, sus siluetas recortadas contra la luz matinal. No son muchos, pero cada uno parece desafiar el orden del mundo tal como lo conocían. Los japoneses sienten una mezcla de miedo y respeto, saben que enfrentan rivales distintos, audaces, precisos. Cada maniobra de esos aviones, cada viraje rápido, es un desafío directo a la experiencia y al honor que tanto valoran. Las radios transmiten órdenes rápidas, la tensión es tangible, el aire huele a combustible y mar salado, y el corazón de los pilotos late al ritmo de las hélices. En estos primeros encuentros, comienza a forjarse un respeto silencioso, profundo, que cambiará la percepción de los enemigos japoneses sobre los pilotos estadounidenses para siempre. La guerra aérea en el Pacífico está a punto de revelar su verdad más dura. Los hombres que vuelan en esas máquinas de acero no son simples adversarios, son algo más. Diciembre de 1941. El mundo se tambalea ante un ataque que cambiará el curso de la guerra. Pearl Harbor no fue solo un golpe sorpresa, fue un aviso del alcance y la ambición japonesa en el Pacífico. La Armada Imperial japonesa buscaba eliminar la flota estadounidense en el Pacífico, asegurando libertad de acción para expandirse hacia Filipinas, Malasia y las islas del sudeste asiático. La aviación desempeñaba un papel central en estos planes. Los portaaviones, recién perfeccionados, eran ahora el corazón de las operaciones ofensivas, y los pilotos japoneses, entrenados bajo una estricta disciplina militar, se consideraban los guardianes del honor del imperio. Desde los primeros días de la guerra, los pilotos japoneses enfrentaron a aviadores estadounidenses con aeronaves aparentemente inferiores, los F-4F Wildcat y los P-40 Warhawk. Las primeras confrontaciones mostraron diferencias fundamentales. Los japoneses confiaban en la maniobrabilidad de sus Mitsubishi A6M0, aviones ligeros capaces de giros cerrados y aceleraciones sorprendentes. Su entrenamiento enfatizaba la precisión, la calma bajo presión y el uso de la doctrina matar antes de ser alcanzado. Los estadounidenses, en cambio, seguían tácticas más rígidas al inicio, pero con un espíritu de improvisación y resistencia que los japoneses empezarían a notar rápidamente. La cultura japonesa también moldeaba la percepción de sus enemigos. El código Bushido, que glorificaba el valor, la disciplina y la muerte honorable, dictaba que un combate justo debía probar la habilidad y el coraje. Cada piloto llevaba consigo no solo su vida, sino la reputación de su unidad y de la nación. En ese marco, encontrarse con adversarios que no huían ante la muerte, que resistían bajo fuego intenso y que se adaptaban rápidamente a las tácticas japonesas, generaba una mezcla de respeto y desconcierto. En enero de 1942, mientras la Marina Imperial avanzaba hacia las islas del Pacífico, los enfrentamientos se volvieron cada vez más frecuentes. Los pilotos japoneses comenzaron a notar patrones distintos en sus adversarios, maniobras coordinadas, ataques precisos desde ángulos inesperados y, sobre todo, una resistencia que parecía no quebrarse incluso con la superioridad japonesa en el aire. Estos primeros choques fueron cruciales. No solo pusieron a prueba las habilidades técnicas de los aviadores, sino que empezaron a erosionar la percepción de invencibilidad que muchos japoneses tenían sobre la Fuerza Aérea estadounidense. Mientras tanto, la logística y la estrategia jugaban un papel silencioso pero decisivo. Los estadounidenses estaban lejos de casa, con bases aéreas limitadas y flotas en expansión. Cada piloto perdido era una lección dolorosa, pero también un indicador de resiliencia. Aprendían, se reorganizaban y volvían al combate con una rapidez que sorprendía a los japoneses. Este choque de culturas y capacidades comenzaba a definir un patrón que marcaría el resto de la guerra en el Pacífico, la combinación de disciplina y audacia japonesa contra la innovación y tenacidad americana. Las primeras impresiones se consolidaban en diarios, reportes y memorias de pilotos japoneses que sobrevivieron a los primeros combates. Muchos describieron a los estadounidenses como valientes hasta lo irracional,
implacables en el ataque y, en ocasiones, difíciles de predecir. Esa percepción no era fruto de la exageración, era una constatación directa de la capacidad de adaptación de los pilotos enemigos. La guerra aérea en el Pacífico no sería simplemente una prueba de habilidad técnica, sino también de resistencia psicológica y creatividad en medio del caos. Estos meses iniciales del conflicto sentaron las bases para un cambio profundo en la visión japonesa sobre los pilotos estadounidenses. Lo que comenzó como encuentros aislados y en algunos casos subestimados, se transformó en un reconocimiento silencioso de un enemigo que combinaba coraje, táctica y tecnología de manera inesperada. Esa comprensión se convertiría en un elemento recurrente en cada reporte, cada conversación entre comandantes y cada lección aprendida en los campos de batalla aéreos del Pacífico. El escenario estaba listo. Los cielos del Pacífico se convertirían en un teatro de prueba, donde el respeto, el miedo y la admiración mutua se forjarían a través de fuego, humo y acero. Los próximos enfrentamientos revelarían la verdadera magnitud de esta rivalidad aérea. A medida que avanzaba 1942, el Pacífico se convirtió en un tablero de confrontaciones decisivas. La batalla de Midway, en junio, marcó un punto de inflexión. Para los pilotos japoneses, Midway no fue solo una prueba de habilidad, sino un choque con una fuerza estadounidense que se negaba a rendirse. Los informes posteriores revelan que muchos se sorprendieron por la rapidez con la que los estadounidenses adaptaban sus tácticas en medio del combate. Cada maniobra estadounidense, cada formación de ataque, parecía anticipar los movimientos japoneses, erosionando lentamente la confianza que hasta entonces creían inquebrantable. Antes de Midway, Guadalcanal ofreció otra lección crítica. Las escuadrillas estadounidenses, aunque limitadas en número, demostraron un ingenio notable. Los F-4 Wildcats, a pesar de ser menos ágiles que los Zero, se utilizaban en combinaciones que maximizaran su potencia de fuego y resistencia. Los pilotos japoneses comenzaron a notar un patrón. Los estadounidenses aprendían rápidamente, coordinaban ataques en equipo y se mantenían firmes incluso frente a condiciones adversas. Para muchos japoneses esto era inesperado. En la mentalidad militar japonesa, la victoria parecía predecible cuando se contaba con superioridad técnica y entrenamiento exhaustivo. Lo que encontraron fue a un enemigo que desafiaba esas expectativas. Los diarios de pilotos japoneses reflejan este cambio de percepción. Algunos describen encuentros donde, después de derribar a un avión enemigo, otros llegaban casi inmediatamente para continuar la lucha. La paciencia y resiliencia americana impresionaban y, en ocasiones, desconcertaban. Esta persistencia no era vista como mera obstinación, se percibía como una forma de disciplina diferente, menos rígida, pero igualmente efectiva. Comenzaron a surgir sentimientos contradictorios, respeto profundo por la destreza del adversario y frustración por no poder dominarlo con facilidad. Además, la tecnología estadounidense comenzó a ser tomada más en serio. Aviones como el P-38 Lightning y el F-6F Hellcat introdujeron un nuevo nivel de desempeño. Mejor armamento, blindaje más resistente y velocidad superior cambiaron las reglas del combate. Los japoneses, que habían confiado durante años en la maniobrabilidad de sus Zero, comenzaron a darse cuenta de que la innovación tecnológica americana estaba equilibrando la balanza, e incluso superando ciertas ventajas japonesas. La combinación de habilidad, adaptabilidad y tecnología empezó a dejar una impresión duradera en la conciencia de los pilotos japoneses. No solo la táctica y la tecnología moldeaban estas percepciones, la moral también jugaba un papel crucial. Los pilotos japoneses observaban cómo los estadounidenses enfrentaban pérdidas significativas, sin perder cohesión ni determinación. Cada escolta, cada ataque de cobertura mostraba un nivel de disciplina y compromiso que superaba lo esperado. Para un joven piloto japonés entrenado en la idea de la supremacía aérea nacional, estos encuentros se sentían como un desafío directo a todo lo que había aprendido sobre la guerra.
Hacia finales de 1942, la percepción japonesa sobre los pilotos estadounidenses se había transformado de subestimación inicial a una mezcla de respeto, cautela y temor creciente. Las memorias posteriores muestran que muchos pilotos japoneses llegaron a reconocer la combinación letal de ingenio táctico y valor personal que caracterizaba a sus adversarios. Esta apreciación, aunque silenciosa, influyó en la planificación de futuras misiones y en la manera de entrenar nuevas generaciones de aviadores. La realidad del combate en el Pacífico quedó clara. Los cielos no eran dominio exclusivo de ninguna nación. Cada encuentro con los estadounidenses ofrecía lecciones, cada derrota una advertencia y cada victoria una confirmación de que la guerra aérea ya no se ganaba solo con habilidad individual o tradición militar. La guerra exigía adaptación, innovación y resistencia psicológica. Con este contexto establecido, estamos listos para explorar los ángulos que definieron la percepción japonesa sobre los pilotos estadounidenses. Los humanos detrás de los aviones, las tácticas, la tecnología, el liderazgo y el impacto psicológico que estas confrontaciones dejaron. Para los pilotos japoneses, la primera impresión de los estadounidenses era desconcertante. No se trataba solo de habilidad técnica, sino de la forma en que se enfrentaban al peligro. Los diarios y memorias japoneses mencionan con frecuencia palabras como implacables y audaces para describir a sus enemigos. En Guadalcanal, por ejemplo, un piloto japonés escribió que un pequeño grupo de Wildcat persistió incluso después de perder la mitad de sus compañeros, continuando el combate con determinación que desafiaba la lógica. Este valor provocaba respeto. Los japoneses, entrenados bajo la filosofía del Bushido, entendían el honor, el sacrificio y la disciplina. Sin embargo, ver a un enemigo extranjero sostener la misma intensidad, incluso bajo fuego intenso, generaba una admiración silenciosa. Algunos pilotos japoneses llegaron a comentar que los estadounidenses no solo luchan, sobreviven y aprenden en cada enfrentamiento, señalando una combinación de resiliencia y audacia que iba más allá de lo que habían experimentado en combates previos. Estos encuentros humanos comenzaron a definir la percepción general. No se trataba únicamente de máquinas de guerra, sino de hombres capaces de resistencia psicológica y adaptabilidad. Esa comprensión silenciosa empezó a marcar la forma en que los japoneses planeaban sus misiones y evaluaban la amenaza de cada avión enemigo en los cielos del Pacífico. Tactical Angle. La guerra aérea en el Pacífico estaba en constante evolución. Al principio, los japoneses confiaban en la maniobrabilidad de su Zero para dominar a los Wildcat y P-40, considerando que la superioridad técnica y la experiencia les garantizarían la victoria. Pero la realidad en combate demostró lo contrario. Los estadounidenses introdujeron tácticas innovadoras como la Thatch Width, un patrón de defensa en el que dos aviones se apoyaban mutuamente, protegiéndose de los ataques de los Zeros. Esta maniobra, combinada con fuego concentrado desde ángulos inesperados, sorprendió a los pilotos japoneses. Muchos informes mencionan que estas tácticas complicaban incluso los ataques más seguros y forzaban a los japoneses a reconsiderar sus formaciones y estrategias tradicionales. Los japoneses también comenzaron a notar un cambio en la agresividad de los estadounidenses. Antes, se esperaba que los enemigos huyeran ante superioridad aérea japonesa, pero los estadounidenses atacaban en coordinación, soportando pérdidas temporales y ajustando sus movimientos en tiempo real. Esta adaptabilidad táctica impresionó profundamente a los japoneses, que empezaron a ver a sus oponentes como estrategas activos, capaces de aprender y reaccionar más rápido de lo que anticipaban. Technological Angle. La diferencia de tecnología también era notable. Inicialmente, los Zeros eran superiores en maniobrabilidad y alcance, mientras que los Wildcats y P-40 carecían de agilidad y velocidad comparativa. Sin embargo, los estadounidenses compensaban con blindaje reforzado, potencia de fuego más confiable y tácticas que explotaban las debilidades de los Zeros.
En la batalla de Midway y posteriores enfrentamientos, la tecnología comenzó a equilibrar la balanza. El F-6F Hellcat, introducido en 1943, fue un ejemplo claro, capaz de enfrentarse a los Zero en velocidad y durabilidad, obligando a los pilotos japoneses a ajustar sus técnicas de combate. Las memorias japonesas destacan cómo la combinación de ingenio táctico y mejoras tecnológicas americanas hizo que los cielos del Pacífico fueran cada vez más desafiantes. Para los japoneses, no era solo una cuestión de superioridad aérea, sino de entender a un enemigo que podía aprender, adaptarse y mejorar, integrando tecnología con maniobra de manera eficiente. Este reconocimiento tecnológico reforzó la percepción de que los pilotos estadounidenses eran adversarios formidables, incluso respetables. Leadership Angle. La influencia del liderazgo estadounidense en la guerra aérea fue otro factor que impresionó profundamente a los pilotos japoneses. Los comandantes americanos, desde los niveles de escuadrón hasta los almirantes de portaaviones, demostraban flexibilidad y pragmatismo en el combate. A diferencia de la estricta jerarquía japonesa, donde los órdenes eran inmutables, los líderes estadounidenses alentaban a sus pilotos a adaptarse en tiempo real. En Guadalcanal, por ejemplo, los comandantes de escuadrilla ajustaban tácticas sobre la marcha según la situación del combate. Esta capacidad de improvisación sorprendía a los japoneses, acostumbrados a planes meticulosamente elaborados. Algunos diarios japoneses describen cómo la coordinación de ataques y la toma de decisiones rápidas por parte de los líderes americanos generaba una sincronización casi perfecta entre pilotos, convirtiendo lo que parecía un pequeño grupo en una fuerza eficaz capaz de desafiar incluso a escuadrones superiores en número. El liderazgo estadounidense demostraba que el éxito no dependía únicamente de la habilidad individual, sino de la dirección estratégica y la confianza depositada en los pilotos. Para los japoneses, este enfoque contrastaba fuertemente con su cultura militar, donde el respeto absoluto a la cadena de mando limitaba la flexibilidad. Reconocer esta diferencia se convirtió en un factor clave para entender la efectividad americana en combate. Los pilotos japoneses no solo respetaban la habilidad americana, también empezaban a comprender la psicología del enemigo. Los estadounidenses mostraban una combinación de agresividad calculada y resiliencia que desafiaba la lógica japonesa. Eran audaces, persistentes y difíciles de intimidar, características que obligaban a los japoneses a replantear su percepción de superioridad. Algunos pilotos japoneses documentaron encuentros en los que, incluso después de sufrir bajas significativas, los americanos continuaban atacando con precisión. Esta obstinación, lejos de ser considerada temeridad, era vista como un tipo de disciplina propia, una fuerza interna que no podía ser quebrantada por maniobras estándar o intimidación. En muchos casos, los japoneses comenzaron a referirse a sus enemigos con respeto silencioso, reconociendo que enfrentar a estos pilotos requería algo más que entrenamiento técnico. Necesitaba anticipar su creatividad, resistencia y capacidad de adaptación. Este reconocimiento del carácter del enemigo transformó la manera en que los japoneses abordaban cada misión. Los combates dejaron de ser solo una prueba de habilidad mecánica y táctica, y se convirtieron en un enfrentamiento de voluntades humanas, donde entender la mente del oponente era tan crucial como maniobrar el avión. Finalmente, el impacto psicológico de los pilotos americanos sobre los japoneses fue profundo. La combinación de audacia, resistencia y adaptabilidad americana comenzó a influir en la moral japonesa. Las memorias posteriores muestran cómo la percepción de invencibilidad que muchos pilotos japoneses tenían al inicio de la guerra se erosionaba lentamente. La presencia constante de enemigos capaces de recuperarse rápidamente de pérdidas, de aprender de sus errores y de ejecutar ataques precisos generaba una tensión constante. Los japoneses empezaron a sentir que cada combate no solo probaba su habilidad, sino también su resistencia emocional. La incertidumbre de enfrentarse a un enemigo impredecible se convirtió en un factor de estrés psicológico que acompañaba cada salida al aire.
Esta presión contribuyó a una mezcla de respeto y temor, respeto por la valentía y el ingenio de los pilotos estadounidenses, y temor ante su capacidad de adaptarse y superar dificultades. Con cada encuentro, se consolidaba una lección silenciosa, pero profunda. La guerra aérea en el Pacífico no podía ganarse únicamente con tradición, disciplina o destreza individual. Se requería entender al enemigo, anticipar su comportamiento y prepararse para un nivel de resiliencia que pocos japoneses habían experimentado antes. Junio de 1942. La bruma matinal cubre el atolón de Midway. Desde los portaaviones japoneses, los pilotos Zero se preparan para un ataque que creen decisivo. La Armada Imperial confía en su superioridad aérea y en la experiencia de sus aviadores. Pero los cielos del Pacífico pronto demostrarán que la guerra no sigue siempre la lógica esperada. A las 6:45, la primera señal de alarma rompe la calma. Los aviones estadounidenses aparecen, detectados por vigías y radares incipientes. En los informes japoneses, se describe una combinación de sorpresa y tensión. Un pequeño grupo de bombarderos y cazas se aproxima con precisión. La maniobra americana no busca la confrontación frontal inmediata, buscan debilitar formaciones y atraer a los Zeros hacia un combate donde la coordinación estadounidense pueda prevalecer. Los primeros choques son intensos. Cada maniobra, cada giro, cada disparo es decisivo. Los Zeros, ágiles y rápidos, logran derribar algunas unidades, pero los Wildcats americanos, coordinados con la Thatch Weave y apoyados por bombarderos estratégicamente posicionados, comienzan a cambiar la dinámica. Los japoneses, acostumbrados a dominar con superioridad técnica, se encuentran por primera vez frente a un enemigo que aprende y adapta sus tácticas en tiempo real. Para los pilotos japoneses, el shock es doble. No solo enfrentan resistencia inesperada, sino que deben reconocer la habilidad individual de sus adversarios. Algunos diarios mencionan la sorpresa ante la precisión de los disparos americanos, la capacidad de maniobra bajo presión y, sobre todo, la persistencia inquebrantable. Un avión derribado es reemplazado mentalmente por el siguiente, sin pausa, sin miedo. A medida que la batalla avanza, el liderazgo estadounidense demuestra su valor. Los comandantes ajustan formaciones, redistribuyen escuadrones y aprovechan cada error japonés. La coordinación de ataque y defensa es casi perfecta. Los japoneses se dan cuenta de que no están enfrentando a individuos aislados, sino a un sistema donde cada piloto forma parte de una red de acción integrada y adaptativa. En medio del combate, el impacto psicológico se vuelve tangible. Los japoneses sienten la presión creciente, el desgaste mental que provoca enfrentar a un enemigo que no solo sobrevive, sino que contraataca con inteligencia. El orgullo de la Armada Imperial se enfrenta a la dura realidad. La audacia americana no es casualidad, sino producto de entrenamiento, innovación y una determinación que desafía la tradición japonesa de superioridad aérea. El resultado parcial de este enfrentamiento es devastador para los japoneses. Algunos portaaviones sufren daños críticos, pilotos veteranos pierden la vida. Más allá de las cifras, lo más significativo es la percepción que queda en los sobrevivientes. Los estadounidenses no son un enemigo a subestimar, son formidables, capaces de desafiar la experiencia japonesa y de cambiar la dinámica de la guerra aérea con inteligencia y valentía. Mientras los restos de aviones caen sobre el océano, un silencio momentáneo llena el aire. Es un silencio cargado de reconocimiento. Los pilotos japoneses han presenciado la verdad de sus rivales. Esta batalla no solo decide posiciones estratégicas, sino que define cómo se perciben mutuamente las fuerzas aéreas del Pacífico. Con cada minuto que pasa, queda claro que la guerra aérea ha entrado en una nueva fase. La percepción de invencibilidad japonesa se ha quebrado, reemplazada por un respeto silencioso y un temor calculado. Los cielos del Pacífico ya no son territorio seguro, son un espacio de desafío constante, donde la audacia, la estrategia y la resistencia estadounidense marcarán la pauta. Este primer acto del clímax prepara el terreno para la segunda parte, donde las consecuencias inmediatas y la intensidad máxima de estos enfrentamientos revelarán la magnitud del cambio en la guerra aérea.
Julio de 1942. Guadalcanal. Los cielos sobre la isla están cargados de humo y tensión. Los pilotos japoneses, que ya habían empezado a respetar la tenacidad americana, ahora enfrentan una serie de enfrentamientos que pondrán a prueba todo lo que creían saber sobre la guerra aérea. A las 8:30, escuadrillas de Wildcats y Dauntless despegan desde Henderson Field. Los japoneses envían oleadas de Ceros y bombarderos para intentar neutralizar la base. Pero la coordinación estadounidense es impecable. Cada ataque japonés es anticipado y contrarrestado con fuego concentrado y maniobras inteligentes. Los pilotos japoneses notan algo que se repetirá en cada combate futuro. Los estadounidenses no se limitan a reaccionar. Actúan, se adaptan y aprenden de cada error japonés en tiempo real. Los combates son intensos y brutales. Aviones se cruzan en giros cerrados, ráfagas de ametralladoras llenan el aire de humo y chispas. Cada piloto japonés se enfrenta a un enemigo que combina agresividad y cálculo. La diferencia con batallas anteriores es clara. Ahora los estadounidenses no solo sobreviven, sino que atacan con eficiencia quirúrgica. Los diarios japoneses mencionan un enemigo que nunca se rinde y un espíritu que desafía toda lógica militar conocida. El efecto psicológico se intensifica. Los pilotos japoneses sienten la presión de la superioridad americana no solo en número, sino en coordinación y moral. Cada pérdida propia se siente más aguda al observar la persistencia del adversario. La combinación de resiliencia, innovación y precisión americana provoca un respeto profundo, mezclado con temor silencioso. Las unidades japonesas, acostumbradas a intimidar a sus oponentes con audacia y maniobras arriesgadas, se encuentran en desventaja frente a esta nueva realidad. La batalla de la isla de Santa Isabel, días después, refuerza esta lección. Los estadounidenses emplean tácticas de cobertura, ataque sorpresa y redistribución constante de escuadrones para mantener ventajas sobre las formaciones japonesas. Los pilotos japoneses, aún expertos y hábiles, descubren que las tácticas tradicionales ya no garantizan la victoria. La guerra aérea en el Pacífico se ha convertido en un juego de adaptación continua, donde el ingenio americano compensa la experiencia japonesa. Entre las pérdidas japonesas se encuentran veteranos que habían sobrevivido a años de conflicto en China y el sudeste asiático. Su derrota frente a adversarios percibidos como menos experimentados es un golpe a la moral y al orgullo. Sin embargo, este reconocimiento de la habilidad estadounidense también genera un cambio interno, un respeto silencioso y la comprensión de que enfrentar a estos pilotos requiere más que habilidad individual, exige innovación, coordinación y resistencia psicológica constante. Para los comandantes japoneses, estas batallas revelan un hecho innegable. Los pilotos estadounidenses ya no son enemigos predecibles, son adaptables, resilientes y estratégicamente audaces. Este reconocimiento cambia la planificación futura, la manera de entrenar nuevos aviadores y la valoración de cada enfrentamiento. La guerra aérea deja de ser un dominio unilateral japonés y se transforma en un teatro donde la superioridad se disputa minuto a minuto, maniobra a maniobra. La culminación de estos combates establece un patrón que se repetirá durante toda la guerra. La combinación de audacia, coordinación y resiliencia de los estadounidenses comienza a definir la dinámica del conflicto aéreo. Los japoneses aprenden, con cada encuentro, que la guerra en el Pacífico no se gana solo con habilidad técnica o tradición militar, sino con adaptación constante y respeto por un enemigo que nunca se rinde. Este punto culminante de confrontación aérea lleva directamente a las consecuencias inmediatas de la guerra. Pérdidas significativas, ajustes estratégicos y un reconocimiento profundo del poder y carácter de los pilotos estadounidenses. Con esto nos preparamos para Aftermath, Section 1, donde exploraremos las consecuencias tangibles de estas batallas para la Armada Imperial y la guerra en general. Agosto de 1942. Las secuelas de las batallas aéreas sobre Midway y Guadalcanal comienzan a hacerse visibles en los informes y memorias japonesas.
La Armada Imperial no solo ha sufrido pérdidas de aeronaves y pilotos experimentados, sino que enfrenta un cambio en la percepción de su enemigo. Los portaaviones, considerados hasta entonces el corazón invencible de la flota, muestran vulnerabilidades que los pilotos estadounidenses explotan con precisión. Los números son contundentes. En Midway, Japón perdió 4 portaaviones frente a la pérdida estadounidense de solo 1. Este golpe no solo es estratégico, sino psicológico. Los pilotos y comandantes japoneses empiezan a reconocer que la audacia americana, combinada con innovación táctica, puede superar la experiencia tradicional japonesa. Las memorias posteriores describen una mezcla de incredulidad y respeto. Nunca habíamos visto tanta persistencia y coordinación en un enemigo, escribió un piloto veterano de la Marina Imperial. Más allá de la pérdida material, la moral japonesa comienza a resentirse. Los combates prolongados en Guadalcanal muestran que cada misión se vuelve más riesgosa y que enfrentar a pilotos americanos implica más que destreza técnica. Requiere resistencia emocional y adaptación constante. Los comandantes empiezan a ajustar sus tácticas, incorporando advertencias sobre la audacia y creatividad del enemigo en los entrenamientos y planes de vuelo. Esta transformación también tiene un efecto en la organización de las unidades aéreas. Se incrementa la atención a la coordinación entre escuadrones, la planificación de rutas de ataque más seguras y el entrenamiento en defensa ante maniobras americanas. Sin embargo, a pesar de estos ajustes, la percepción de los pilotos estadounidenses como adversarios formidables permanece inalterable. Cada combate refuerza la idea de que no se trata solo de habilidad mecánica, sino de una combinación de resistencia psicológica, ingenio táctico y liderazgo flexible. El respeto hacia los pilotos americanos se refleja incluso en la literatura militar japonesa. Los informes internos y memorias de comandantes señalan que, aunque los Zeros seguían siendo superiores en maniobrabilidad, la guerra aérea ya no podía ganarse únicamente con estas ventajas. La eficiencia americana en formación, su capacidad de improvisación y su voluntad de persistir bajo presión establecían un nuevo estándar de combate, uno que los japoneses debían reconocer y adaptarse. Por primera vez, la Armada Imperial comienza a evaluar no solo sus propias estrategias y tecnologías, sino también las del adversario. Se reconoce que los pilotos estadounidenses no son meros instrumentos de guerra, sino rivales inteligentes, resilientes y decididos. Esta comprensión marca un cambio profundo en la manera de planear futuras operaciones aéreas y en cómo se entrenan los nuevos aviadores japoneses. Mientras los mares del Pacífico vuelven a la calma relativa, los pilotos japoneses reflexionan sobre lo ocurrido. La experiencia de enfrentarse a estadounidenses capaces de aprender, adaptarse y resistir cambia para siempre su percepción de la guerra. Las estadísticas de pérdidas, aunque significativas, son solo un reflejo tangible de un aprendizaje mucho más profundo. La guerra aérea ya no es dominio exclusivo de Japón, y cada victoria futura requerirá enfrentarse a un enemigo que ha demostrado ser igual de capaz, si no más, en la innovación y resiliencia. Con estas consecuencias iniciales establecidas, estamos listos para explorar Aftermath, Section 2, donde analizaremos el impacto estratégico y psicológico más amplio sobre la Armada Imperial, la guerra aérea y la percepción de los pilotos japoneses hacia sus rivales. Septiembre de 1942. La guerra en el Pacífico se adentra en una fase crítica. Las pérdidas japonesas en Midway y Guadalcanal no solo afectan números de aviones y pilotos, sino que alteran profundamente la estrategia y la moral de la Armada Imperial. La combinación de daños materiales y la constatación de la efectividad americana obliga a los comandantes a replantear su enfoque en la guerra aérea. El efecto psicológico sobre los pilotos japoneses es palpable.
Diarios y memorias posteriores reflejan una mezcla de respeto y cautela creciente hacia los estadounidenses. Muchos reconocen que enfrentarse a estos pilotos requiere no solo destreza técnica, sino preparación mental, capacidad de adaptación y coordinación precisa entre escuadrones. Cada salida se convierte en un desafío doble: dominar al enemigo en combate y mantener la confianza frente a su resiliencia constante. La Armada Imperial reacciona con ajustes estratégicos, se refuerza la formación de escuadrones, se prioriza la defensa de portaaviones y bases clave, y se incrementa la atención al entrenamiento en tácticas de evasión y contramedidas ante maniobras americanas. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, no borran la lección más profunda. Los pilotos estadounidenses no solo sobreviven a pérdidas, sino que aprenden y se adaptan rápidamente, elevando la guerra aérea a un nivel de imprevisibilidad y complejidad que los japoneses no habían anticipado. Estas batallas también dejan una marca en la percepción del enemigo. Para los japoneses, los pilotos americanos dejan de ser meramente oponentes a derribar, se convierten en un estándar de excelencia y resistencia. Los informes internos mencionan repetidamente ingenio, audacia y persistencia como características de los aviadores estadounidenses. La admiración silenciosa se entrelaza con la presión estratégica. Derrotarlos requiere más que habilidad individual, exige anticipación, coordinación y análisis constante de sus tácticas en evolución. Además, estas confrontaciones generan un cambio en la mentalidad de las futuras generaciones de pilotos japoneses. La narrativa de invencibilidad aérea empieza a desvanecerse, reemplazada por la comprensión de que cada combate es una lección y que la preparación mental y táctica frente a un enemigo adaptable es tan vital como el entrenamiento técnico. La guerra aérea ya no es solo una prueba de maniobras y reflejos, es un enfrentamiento de resistencia psicológica, inteligencia táctica y capacidad de innovación. En el plano estratégico, la superioridad americana comienza a influir en la planificación general de la guerra. La Armada Imperial reconoce que la superioridad tecnológica y táctica de los estadounidenses obligará a replantear la ofensiva en el Pacífico. Los enfrentamientos aéreos prolongados y los informes sobre pilotos estadounidenses resilientes y creativos dictan nuevas prioridades: proteger recursos, coordinar mejor los ataques y, sobre todo, respetar a un enemigo que ha demostrado ser letal y adaptable. Al final de 1942, queda claro que la guerra aérea en el Pacífico ha cambiado para siempre. Los pilotos japoneses han aprendido, muchas veces a un costo alto, que los estadounidenses no solo son hábiles en combate, sino que poseen una combinación de inteligencia, audacia y resistencia que redefine lo que significa enfrentar a un enemigo formidable. Este reconocimiento, aunque silencioso, influirá en cada misión, cada entrenamiento y cada planificación futura de la Armada Imperial. Con este panorama de consecuencias tangibles y psicológicas, estamos listos para cerrar con una reflection o closure, donde se analizará el significado histórico de esta percepción, su impacto en la guerra y la lección humana que deja sobre respeto, resiliencia y confrontación en tiempos de conflicto. La guerra aérea en el Pacífico no fue solo un enfrentamiento de máquinas de acero y fuego. Fue un choque de voluntades humanas, de resiliencia, ingenio y adaptación. Los pilotos japoneses, entrenados en la tradición del Bushido y acostumbrados a la superioridad aérea, se encontraron frente a adversarios que desafiaban cada expectativa, audaces, persistentes y capaces de aprender bajo presión. Esta experiencia transformó no solo la estrategia militar, sino también la percepción humana de lo que significa enfrentar un enemigo digno. El respeto silencioso que los japoneses desarrollaron hacia los pilotos estadounidenses es revelador. No se trataba de admiración superficial, era la constatación de que el coraje, la innovación y la resiliencia podían equilibrar la balanza incluso frente a la tradición y la experiencia. Cada combate, cada pérdida y cada victoria americana demostraba que la guerra no se gana solo con habilidad técnica o entrenamiento rígido, sino con capacidad de adaptación y voluntad inquebrantable.
Históricamente, estas lecciones tuvieron un impacto profundo en la conducción de la guerra. La Armada Imperial aprendió a valorar la coordinación, la estrategia flexible y la resistencia psicológica. La percepción de invencibilidad se disipó, y con ella surgió una comprensión más profunda del adversario. Para los estadounidenses, su audacia y determinación no solo cambiaron el curso de la guerra aérea, sino que también dejaron una marca duradera en la narrativa del conflicto, la idea de que la resiliencia y la innovación pueden superar incluso la tradición más arraigada. Más allá de la estrategia y las estadísticas, esta historia deja una lección humana. Frente a la adversidad, el respeto y la comprensión del enemigo se convierten en herramientas tan poderosas como cualquier arma. Los pilotos japoneses aprendieron que reconocer la habilidad, la valentía y la tenacidad de otro ser humano no disminuye su propio valor, lo contextualiza, lo desafía y finalmente lo enriquece. Los cielos del Pacífico, cargados de humo, fuego y acero, fueron testigos de esta transformación silenciosa. La guerra aérea demostró que la grandeza de un piloto no reside únicamente en su avión o en sus maniobras, sino en su capacidad de enfrentar lo inesperado, adaptarse y respetar a quienes comparten la misma altura del cielo. En última instancia, lo que los japoneses aprendieron sobre los pilotos estadounidenses es una lección universal. En la confrontación, la verdadera fuerza reside en la combinación de habilidad, resiliencia y humanidad. Y esa comprensión, forjada entre el estruendo de las hélices y el rugido de los cañones, perdurará mucho después de que el último avión haya descendido sobre el Pacífico.